Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Puente 4. Hoy, que estamos a puntito ya de llegar a los 1000 suscriptores, os he traído un vídeo especial. Voy a empezar una nueva sección de algo que creo que no se ha hecho mucho o que yo por lo menos no lo he encontrado, y dentro de los booktubers creo que puede ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Como habéis podido leer en el título, es un análisis narrativo, literario, de uno de los libros de Brandon Sanderson, y en este caso es El Imperio Final. Mi idea es empezar por el prólogo, o sea que hoy vamos a ver el prólogo, y si os ha molado este tipo de contenido, si queréis que sigamos con los siguientes capítulos, o si preferís que hagamos análisis de los libros, pero solo el prólogo, por ejemplo, por compararlos. Bueno, hacemos un poco lo que más os guste, ¿vale? Mi idea es, en principio, ir siguiendo con Nacidos de la Bruma, vamos a hacer Imperio Final, y a ver cuántos capítulos hacemos, y uno de cada parte. Bueno, acabé de decir, y supongo que será evidente, que el vídeo va a contener spoilers, pero lo voy a intentar hacer de forma que no sean spoilers bestias. Es decir, si os estáis leyendo ahora mismo El Imperio Final y estáis viendo este vídeo, vais a poder seguirlo si vais al día. Es decir, si vamos a comentar el prólogo, leeros el prólogo y después ver el vídeo. Yo voy a contar todo lo que pasa en el prólogo, pero voy a intentar no desvelar nada de lo que va a pasar después en la saga. Como esto, para hacer análisis, a veces no será muy fiel, o sí que es verdad que en algún momento necesitaré salirme un poco del camino y contaros cosas que van a venir más adelante, este tema de spoilers lo haré siempre al final del vídeo. Yo avisaré y diré, bueno, si no habéis seguido leyendo, parar de ver el vídeo, ¿vale? Así que no hay problema. Si os habéis leído el prólogo, por hoy ya habéis leído suficiente, así que podemos entrar de lleno en el análisis. Destacaros que estos vídeos vienen también un poco de la mano de la página de Brandon Sanderson, que no sé si la conocéis, pero está aquí. En esta página, como podéis ver, Brandon Sanderson ha compartido con nosotros las anotaciones de todos sus capítulos. Entonces, bueno, yo me baso un poco en estas anotaciones que él tiene para marcarme una guía de lo que él pensaba escribir o lo que él tenía en mente a la hora de escribir, y así también esto os lo meto aquí. De todas formas, os dejo abajo en la descripción este enlace por si queréis darle un vistazo. Está en inglés, pero bueno, se entiende muy fácil. Bueno, y esto es más o menos la idea de este vídeo, así que nada, vamos a empezar y que entre la intro. Haciendo una breve introducción rápida, El Imperio Final forma parte de la trilogía de Nacidos de la Bruma, Era 1, donde vamos a tener estos tres libros que son El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión, uy, qué difícil este, y El Héroe de la Sera. Son los tres libros que forman parte de este primer ciclo de Mistborn. En cuanto a lo que vamos a comentar hoy es el prólogo del primer libro, ¿vale? Así que bueno, con esta imagen que tenéis tan chula, hecha por Francis Golter, es muy representativa de lo que vamos a ver. Es un mundo que cae ceniza, un mundo con un cielo rojo, con un sol muy fuerte, con brumas, con gente que trabaja en el campo y con gente que les manda. ¿Vale? Esto es un poco, para que os hagáis una idea, el contexto de lo que vamos a ver en este prólogo. Este dibujo es como ilustrando lo que vamos a estar viendo. Y para empezar, lo primero, y antes de meternos en el texto mismo, sí que me gustaría que revisáramos la estructura narrativa de lo que vamos a estar viendo. Así que vamos para allá, es Kelsier, aquí estamos. Vale, la estructura narrativa, como veis, va a tener tres partes este prólogo. Lo primero a destacar es que este prólogo, cuando Brandon lo escribió, no lo pensó como un prólogo, era el primer capítulo del libro. Y os preguntáis, ¿y por qué no lo dejó como primer capítulo? Vale, la respuesta está aquí, en esta estructura que estáis viendo. El problema que Brandon dice, o que su editor le destacó, es que este prólogo, este primer episodio, tenía tres puntos de vista, ¿vale? Los puntos, el POV, punto de vista, point of view, tenemos tres. Uno, el primero es Lord Tresting, segundo Kelsier y tercero Menis. Si lo pusiera como primer capítulo, el lector, lo primero que va a ver al leer es Lord Tresting. Entonces va a pensar que este es un personaje importante, ¿no? Después viene Kelsier, que sí que realmente es uno de los protagonistas de esta saga, y luego Menis. Al tener estos tres puntos de vista puede confundirte un poco y decir, no entiendo por qué me habla estos personajes y luego no salen. Así que yo creo que por esa razón lo pasó a prólogo, y aunque esta estructura de los puntos de vista con personajes que no van a ser muy protagonistas, que no van a ser importantes en la obra, no lo va a mantener, en el prólogo nos deja un poco mirar a través de ojos diferentes de lo que vamos a ir viendo durante el resto de la novela. En cuanto al tiempo de que transcurre en este primer prólogo, es más o menos unas 24 horas. Digamos que si nos encontramos a mediodía por la tarde, pasan los acontecimientos, luego dormimos y nos levantamos al día siguiente. Entonces más o menos es un día, un ciclo de un día. Como habéis visto que tengo aquí unas barras negras, es un poco los momentos que no se cuentan en el libro. Digamos que cuando acabe la visión de Lord Tresting, que ahora lo veremos, llega un momento en que ve a alguien que es Kelsier, tenemos un paréntesis, llega la visión de Kelsier cuando entra a la cabaña, y justo cuando él sale de la cabaña, que es la noche, hay un paréntesis, por eso este paréntesis más grande, como de dos unidades de tiempo, y volvemos a la mañana siguiente cuando Menis se despierta y descubrimos qué ha pasado. Esto es un poco la estructura general de lo que nos vamos a encontrar en el prólogo. Y nada, creo que es momento de empezar con él. Bueno, pues ya estamos aquí dentro del libro. La idea es ir presentándoos el capítulo, ¿vale? Tengo como todo el libro subrayado y con notas, y os voy a ir comentando lo que yo creo que es interesante
a la hora de ver estos textos. Antes no lo he dicho, pero este tipo de trabajo yo lo suelo hacer porque como ahora estoy escribiendo mi primera novela, que en breve sabréis cositas por el canal y por todas las redes, sí que me sirve mucho analizar lo que hacen los maestros, ¿no? Un poco seguir los pasos de los que mejor saben hacerlo. Entonces me gusta mucho coger sus textos y revisar qué fórmulas, qué tipo de argumentos, cómo trabajan los personajes, cómo los presentan, cómo vemos a través de sus ojos, focalizaciones. Entonces todo esto es un poco lo que quiero enseñaros, ¿vale? Puede servir como una ayuda también, si estáis escribiendo un libro o queréis escribir, para entender mejor cómo funcionan los textos de gente que ya ha conseguido un poco el llegar a la meta, ¿no? Que ya ha conseguido publicar. Así que yo creo que también por esa parte puede ser muy interesante. Así que bueno, como por colores, así rápido, deciros que el amarillo es como el color de texto destacado, el azul son cosas que no van a volver a salir, así que el azul lo he marcado como un color fuera, y el rosa son cosas que tienen que ver con personajes. Luego aparecerá un moradito, que tiene que ver con magia, y el color verde, que tiene que ver con narrador. De todas formas os lo iré contando y lo iréis viendo, ¿vale? Pero ya podéis seguir un poco la estructura del vídeo. Bueno, pues para empezar con la historia, como veis, Brandon Sanderson siempre antes de los capítulos o antes de empezar sus historias pone unos epígrafes pequeñitos, cortitos, con información muy importante que siempre nos va a dar datos o nos va a dar claves de lo que viene a ser el futuro. Aquí sin entrar en muchos spoilers, ¿vale? Y sin fastidiar absolutamente nada, sí deciros que es uno de esos epígrafes súper importantes, porque aquí Brandon nos está adelantando qué idea tiene para el final de esta saga. Él ya está adelantando cosas que el lector, con la información que tiene, no va a saber interpretar, por supuesto. Es algo que nadie sabe, tú que empiezas el libro, ¿vale? Es importante que nos fijemos que el narrador, en este caso, está en primera persona y no tercera, como será el narrador del propio libro. Es un personaje que habla y que nos cuenta algo misterioso que está pasando. Se hace unas preguntas sobre sí mismo, ¿no? ¿Qué preguntarían, qué pensarían si supieran que su paladín, el héroe de las eras, su salvador, dudó de sí mismo? Bueno, aquí como veis, el héroe de las eras está en mayúscula y os he dicho antes que el último libro es el héroe de las eras. Así que ya nos está, digamos que desde el primer momento Brandon ya nos está diciendo que él sabe hacia dónde va a llevar toda esta trilogía. Él ya nos está diciendo que el arco lo tiene cerrado. Y aquí nos está dando una pista de algo que cuando acabemos el último libro lo podremos entender, ¿vale? Porque si no alguien no se lo ha visto, no voy a decir nada más. Pero que sepáis que aquí hay muchas claves que luego van a ser muy importantes en el transcurso de la historia. Pero bueno, empezamos con el propio prólogo. Lo primero tenemos una palabra, una frase que es caía ceniza del cielo. Luego lo volveremos a ver en el primer capítulo. Y bueno, es un poco contexto, nos va a contextualizar este mundo. Lo primero que vais a imaginar, la primera imagen que quiere Brandon que entre en la mente del lector, ceniza cayendo del cielo. Es un poco como la marca de la casa de Nacidos de la Bruma. Es un mundo devastado, es un mundo diferente, posapocalíptico un poco. Y entonces hay dos elementos muy importantes. Uno va a ser la bruma, que ahora lo veremos más adelante, y el otro pues también la ceniza, en cuanto a cómo funciona este mundo. El primer nombre que aparece es Lord Tresting. Es el primer punto de vista, ¿vale? Acordaos en el esquema que acabamos de ver. El primer punto de vista es de Lord Tresting y lo siguiente que nos importa es que nos hablan de una tal Luthadel. ¿Qué es Luthadel? No se sabe muy bien, ¿no? Pero sí que ya nos dice un canal desde la mismísima Luthadel. Esto nos da a entender que hay algo que conecta, ¿no? Que donde estamos no estamos en Luthadel, que a priori se puede entender que es una ciudad, y que hay un canal que nos conecta. Entonces estamos como en la periferia, ¿no? Estamos fuera de esta ciudad. Son pistas que va dejando. De Lord Tresting de momento no dice mucho más, que tiene un parasol y un invitado. Es decir, es alguien que está por encima, ¿no? Que tiene gente por debajo que le tapa el sol, de la lluvia de ceniza, y tiene un invitado misterioso. A continuación, lo primero que nos hace Brandon Sanderson es, para ubicarnos en este mundo, hablarnos de quiénes son los Ska, como es aquí. Entonces, ¿qué hace? ¿Hace una descripción al uso? No. Va a decirnos que hay gente, cientos de personas con sayas marrones, bajo la lluvia de ceniza, contrapuesto con Tresting, que estaba con un paraguas, por lo tanto él está por encima de esta gente, que cuidan de las cosechas, que tienen torpeza en sus movimientos. Ya nos empieza a un poco caracterizar estos personajes Ska, ¿no? Da la sensación de que son esclavos, que son gente que no está en el mismo nivel que el otro, que hay niveles sociales. Y el látigo, ¿vale? Pues el látigo es lo que nos da de que unos están por encima de otros y unos dominan, ¿no? Los más poderosos dominan a los más débiles. Sigamos la siguiente hoja. A continuación, bueno, sigue Tresting y nos van a presentar el siguiente personaje, que es el obligador, el invitado que tenía al lado. ¿Qué es un obligador? Nadie lo sabe en este momento, por lo tanto que lo único que deja Brandon Sanderson caer aquí al principio es sus rasgos más característicos, intrincado tatuajes que marcan la piel que le rodean los ojos. Es decir, no nos va a hacer una descripción detallada de todo, meternos ahora en el mundo, todo esto ralentizaría mucho la historia. Lo que va a hacer es presentarnos unos cuantos personajes, muy poquitos, y caracterizar lo que más le interesa. Por ejemplo, los tatuajes en los ojos, ya sabemos que esto va a ser muy importante. El texto continúa, estos dos personajes empiezan a hablar entre ellos,
Y lo primero que se destaca, ¿no?, o que vemos es que dice el tema de fugitivos, pregunta fugitivos, lo que quiere decir que nos dice que los Skas están obligados a estar de ahí de alguna forma, son esclavos, ¿no? No están ahí a gusto, no lo hacen porque quieren, sino que se escapan. Y la siguiente frase, mano adecuadamente firme, es decir, que están controlados y que aquí no se permite de ninguna forma el desorden. Por lo tanto, es una estructura dictatorial como es el Imperio Final, ¿no?, donde hay gente que está por encima y por abajo y ya nos lo dejan muy marcado para que el lector ya sepa a lo que se va a encontrar. La siguiente frase, que las he puesto en rojo, es importante porque nos va a decir quién es el Lord Legislador. Aparece por primera vez la palabra Lord Legislador, que será uno de los personajes más importantes de este libro, y entonces nos dice que es su dios. Por lo tanto, ya estaba clara que la primera hoja y media, Brandon Sanderson ya te ha definido un poco este mundo. Hay gente que está por encima, gente que está por abajo, hay un dios que manda, ¿no?, sobre todos, que es el dueño de esta gente, y entonces ya nos da un poco a entender por dónde se va a mover su novela o sus tramas. Si seguimos por aquí veréis que habla de un tal Lord Venture, porque estos están haciendo un contrato entre ellos, y dice que es un acuerdo entre nobles, o sea, que sí, que ya nos dice, vale, aquí hay nobles, hay esclavos, hay dioses, hay gente que viene desde fuera porque son los invitados que vienen, que son como unos controladores de todo este organigrama. Entonces, lo que estamos viendo es la sociedad. Está escribiendo la sociedad a través de un diálogo entre dos personajes. En vez de ponernos una parrafada y escribirnos la sociedad era una sociedad injusta, había clases sociales, no. Lo que nos presenta es una escena donde hay un personaje rico, un personaje que domina esta hacienda o este territorio, ¿no?, donde están los Skas, que recibe a otro, y con esa conversa es donde nos informamos de todo. A continuación viene una frase que también he destacado, que es la de investigar algunos asuntos para el Cantón de la Inquisición. Eso aparece la primera vez, el nombre Cantón de la Inquisición, entonces ya nos da a entender que ese personaje que acaba de venir viene de ahí. Y dice que los rumores que le gusta a usted relacionarse con sus mujeres. Este tema que al principio queda un poco, digamos, en el aire, ¿vale? Lo vamos a ver al final de este mismo prólogo, donde resolveremos esta información. Aquí nos la da, algo está pasando con las mujeres, los nobles se relacionan con mujeres Ska, pero aquí él mismo dice, no te preocupes, si hubiera alguna preocupación ya estaría usted informado. Entonces, de momento, no hay más que preocuparse. Aquí, como veis, la primera anotación de narrador, que en color verde, vemos que estamos en un narrador de tercera persona, focalización, ¿vale?, focalizado en un personaje. Entonces es un narrador de tercera persona, pero que sabe y que se focaliza en lo que ese personaje puede ver. No sabe ni más ni menos que él. Es como ver a través de esos ojos, pero en vez de primera persona, desde alguien que está como desde fuera siguiendo a este personaje. Por lo tanto, dice, quizás solo pretendería expresar seguridad, pero Tristan lo encontró extraño. Él no lo sabe si realmente está pretendiendo o no expresar seguridad, así que lo pone como un quizá. No es un narrador externo que se manifiesta aquí con esta posibilidad. A continuación, otra de las cosas importantes es que se define lo que es un inquisidor de acero. Como veis, la información va apareciendo en cuentagotas, pero para no abrumar, dice inquisidor de acero, criatura inhumana. De momento no va a decir nada más de ellos, no vamos a volver a hacer hincapié, pero ya sabemos que existe otro tipo de empleado, que no es un obligador, y que es un inquisidor de acero que es una criatura inhumana, ¿vale? Ya nos da esos datos. A continuación tenemos ya la última parte de este primer punto de vista, ¿vale?, que tiene bastantes cosas. Entonces empezamos que aquí tenemos entre paréntesis una explicación que separa un poco también a los obligadores de los inquisidores de acero, ¿vale? Dice, los obligadores eran más burócratas y testigos que sacerdotes. Entonces ya entendemos un poco cómo funciona. Y nos vuelve a dar la pista de que el Lord Legislador está por encima de esta gente. Era el dios, pero aquí lo deja claro. Otra vez el narrador aparece, Tristan sabía, los encontraban una molestia, ¿vale? Ya está haciendo como que pensaba ese personaje, cómo lo veía y cómo lo encuentra. Es otra cosa que si no lo focalizara a través de un personaje, él no lo sabría. Aquí, a continuación, vienen dos parágrafos súper importantes. En el primero nos habla más de Luzadel, la ciudad o aquel sitio que conectaba por canal. Nos dice que es un sitio que al noble que está aquí le encantaría, que en campo le encantaría ir a la ciudad, y que tiene bailes, que tiene fiestas, que tiene intriga, que tiene glamour. Esto lo que nos está explicando es que la historia también va a ir por aquí. Como si ya os habéis leído más adelante, sabréis que existe un personaje, existen unas tramas relacionadas con las fiestas, con el glamour, con la intriga. Entonces, bueno, es un adelanto de lo que va a venir después. Y a continuación otra frase que conecta con la historia que estábamos hablando de la mujer, de qué pasa con las Ska, ¿no? Como que él piensa, tendré que celebrarlo esta noche. Estaba aquella muchachita de 14ª choza a la que estaba observando desde hacía algún tiempo. Está abriendo una trama que luego vamos a ver durante el transcurso de este prólogo, pero nos la deja ahí. A continuación tenemos otra pregunta que se hace el narrador. ¿Podría acelerar Tristan el curso de los acontecimientos si trabajaba más? Son preguntas que se hace el propio personaje a través de los ojos, ¿no? Y que leemos a través de los ojos del narrador. Entonces, bueno, aquí vuelvo a decir que, bueno, producir una cosecha extra, cumplir su contrato con Lord Venture.
tendremos que Lord Venture, personaje que hemos visto introducido un par de páginas antes, tiene un contrato con este señor y cómo está la estrategia. Y ahora, para finalizar el texto, lo volvemos a focalizar en un personaje que apareció al principio, que era el Ska esclavo que se deja hacer de todo, y vemos aquí que Brandon Sanderson ya nos va a dar una pista de por dónde va a ir el tono. Entonces, bueno, no se quejaba, no tenía esperanzas, apenas se termina de pensar, estos eran los Skas. Pero ahora, en contraposición, vemos a uno que alza una mirada, que mira a Lord Tresting a la cara, ¿no? Hay desafío y sonríe. ¿Por qué sonríe? Sonríe es muy importante, que luego lo veremos, como oposición a todo el régimen. Entonces aquí hay un Ska que no se comporta como los Skas. Y por lo tanto, como ya nos había dicho cómo eran, aquí nos planta un personaje nuevo. El narrador se vuelve a manifestar un poco a través de estos pensamientos. ¿Dónde estaba aquel Ska? ¿A dónde habría ido? Aquí el narrador se vuelve a hacer presente, ¿no? Son preguntas que nos hacen, pero que en verdad son preguntas que se hace el propio personaje. Y a continuación tenemos... Tampoco necesitaban razones especiales para dar una paliza a los trabajadores. No era más que Ska. Quiere cerrar esto diciendo, los Skas son esclavos, hacemos lo que queremos con él. Pero ¿quién es ese personaje misterioso que se alza y que mira a la cara? ¿Vale? Entonces nos lo antepone un poco para que ya sepamos que ahí hay chicha, ¿no? Que ahí vamos a trabajar esto. Empezamos la segunda parte con un nombre propio, Kelsier. ¿Quién es Kelsier? Bueno, pues el lector puede definir que puede ser ese hombre, ¿no? Que ha mirado desafiante, eso que hemos visto diferente. Es fácil hacer esa relación o no, pero bueno, enseguida nos lo va a dejar clarísimo. Lo primero que nos antepone es que Kelsier había oído historias, ¿para qué? Para introducirnos un mundo anterior. Saber que esto que está pasando ahora no es la normalidad. Ha sido lo normal para los últimos 1000 años, pero que antes había existido un mundo sin este sol, sin esta ceniza, sin la lluvia, con plantas, sin escasos esclavos. Bueno, va a anteponer un poco todo para que sepamos que existe otra alternativa, ¿no? Nos dice, vale, esto es lo que hay ahora, pero no me puedo conformar, ¿no? Este personaje sabe que había algo antes mejor y ya nos podemos ir imaginando por dónde van a ir los tiros de este personaje. A continuación habla de las brumas. Ay, perdonad, que se me ha vuelto loco. Vale, aquí. A continuación nos dice, pronto llegarían las brumas. Ya empieza a introducir el tema de las brumas. Hasta ahora no habíamos sabido nada de las brumas, pero dice la palabra brumas, que va a ser casi un personaje central de la historia. En estas páginas, Kelsier entra en la cabaña, que están con los otros trabajadores, y es un poco cuando nos enteramos, ¿no? Que es Kelsier el que había mirado desafiante. Importante aquí, ningún Ska nunca se aventuraba fuera cuando caía la noche. ¿Por qué? Porque tenía miedo a esas brumas. Ya entendemos que la bruma es un personaje o es alguien que afecta a este mundo. Tendré que curar los dedos algún día. Kelsier siempre como un personaje que busca solución al problema, ¿no? Que quiere cambiar las cosas. Aquí enseguida veis que tenemos todo este párrafo de una densa bruma. Aquí ya se presenta la bruma como personaje principal, prácticamente con alma y cuerpo, y que no decide, pero que sí que hace cosas por sí mismo. No es una bruma cualquiera. Aquí un poco nos presenta a Kelsier. ¿Quién es este Kelsier, no? ¿Qué está pasando? Pues bueno, nos dice que es viajero, que evita trabajar y sobre todo alza las manos y tenemos unos brazos llenos de finas cicatrices. Esto va a definir a Kelsier a partir de ahora para siempre. Veréis cómo vuelve a salir en este prólogo, pero ya nos marca que su rasgo característico es que tiene cicatrices en las manos. A continuación, bueno, la bruma no es lo que pensáis, la teméis demasiado. Continuamos con el tema de bruma. Ha abierto, ¿vale? Aquí las brumas y lo trabaja en todo este lado. Trabaja Kelsier en anteposición a ese miedo a las brumas con los Ska y nos presenta a estos personajes. Digamos que en esta secuencia está aprovechando para enseñarnos quién es este Kelsier. Aquí sigue con las descripciones de Kelsier. ¿Quién es Kelsier? Un Ska que desafiaba la voluntad. Podía ser un renegado, un peligro para la comunidad entera, pero traía noticias del mundo exterior. O sea, ya entendemos que es alguien que va viajando, que va cambiando y que va entrando en estas haciendas, ¿no? de Skas a contarles cosas. Aquí abajo aparece otro personaje, que es Lord Renox, que es un capataz diferente, ¿no? Que es un amo de hacienda diferente. No deja que den azotes que no sean autorizados, piensa pagar esclavos. Bueno, digamos que es alguien que es diferente, es un poco como la esperanza dentro de este mundo noble. No estamos solos. Los Renox ya lo meten aquí el nombre porque luego va a aparecer como personaje y está bien que el lector empiece a familiarizarse. Pensar que es un mundo muy complejo, con muchas novedades, con muchas cosas que no se entienden, y si metiéramos la información ahí toda seguida sería un rollazo. Entonces lo que va a hacer es que con pildoritas va dejando con gotitas nuestra información y va presentando personajes, cosas que nos van a interesar y nos la deja ahí, que igual te pasa desapercibido, pero ya tu cerebro inconscientemente ese cerebro va incluyendo esta información y luego cuando salgan los Renox dirás, me suena que este tío no era malo. Para que toda esta secuencia lo que hace es reforzar la idea de lo que veníamos viendo, de Kelsier como ladrón, como alguien que está fuera de las normas, que se salta y que pone en peligro a los propios Ska. Entonces vemos esto, ¿no? Que se ruborizan porque ellos no viajan, no cenan con lores, les trae comida de lores, entonces le robaste al amo, entonces vemos como la servidumbre, como ellos están debajo y como Kelsier es un personaje que
de momento está al margen de la ley, va a su bola. Entonces también nos presenta esta contraposición de que aunque sea un ska, no es un ska normal. En esta parte del prólogo seguimos un poco con la misma idea, los ska se dan un festín de comida, tu historia, y de repente, ¡pum!, tu historia ha quedado interrumpida, joven. No es casualidad, lo que hace aquí Brandon es va a presentarnos el siguiente punto de vista. Vamos a tener otro punto de vista final, que es el del viejo anciano Menis, y aquí ya aparece, primero, ska mayor, para que tú sepas que es mayor, y aquí ya, el anciano no era en absoluto impresionante, nos escribe, ¿no?, nos describe perfectamente cómo es este personaje, y ahora ya nos presenta, oye, este es Menis, para que así cuando lo veáis ahora ahí abajo ya lo tengamos localizado. Y aquí en este final, ¿no?, a ver si quedan un par de páginas de este final de este segundo punto de vista, lo que tenemos es un poco la pugna entre Menis, este pescado viejo, que por lo que entendemos, ¿vale?, por este tipo de frases, que tener mucho cuidado y no gastar energías, no merece la pena librar algunas batallas. Se estaba refiriendo a cosas más calado. Lo que entendemos que es él ha sido un ska rebelde, que ha sido un ska con ímpetu, que ha tenido ganas, ¿no?, de cambiar las cosas, pero que ahora ya se contenta o se queda con lo que hay, porque es mejor eso que te maten o que te peguen una paliza. Entonces esto lo va a llevar a una confrontación un poco así divertida entre Kelsier y él, porque no, Kelsier le intenta hacer ver que estáis librando esta batalla pero la estáis perdiendo. O sea, le está dando esta necesidad para que el lector se identifique, como decir, vale, a veces las cosas nos vienen dadas o son como son, pero eso no significa que estén bien. No tiene que venir este personaje de fuera como para enchufar la mecha, ¿no?, de la rebelión o de que el cambio. Entonces él dice llamarme provocador, y aquí cicatrices, vuelve a aparecer las cicatrices que hemos visto al principio, y dice, lo envió a los pozos de Hatchin donde trabajó hasta que murió. Lo que nos está diciendo es que este tal Kelsier, que tiene cicatrices en la mano, viene de esos pozos, pero que el otro murió. Entonces Kelsier ha conseguido escapar de este sitio con las cicatrices, ¿vale?, como marca, pero está vivo. Entonces Kelsier es alguien poderoso, es alguien que tiene poder, que sabe, que funciona, o sea, no es un tío cualquiera. Y ahora viene la parte para mí más interesante de este prólogo, que es la primera vez que vamos a ver la magia. Bueno, aquí quedan un par de frases que dice, el Lord Legislador cree que la risa es suya, y dice que como anteponiendo con lo que hemos visto al principio de todo, que Kelsier sonreía, ¿no? ¿Por qué esto es una anteposición? Porque para él esto es su forma de protestar. Si te sonrío, nadie sonríe. Yo estoy por encima de ti, ¿no?, porque no te dejo sonreír, pero Kelsier sonríe y les planta cara con un gesto tan normal o tan simple como sonreír. Y aquí viene la parte morada, ¿vale?, que es lo que se decía, que son las menciones a lo que sería la magia del mundo. En el Nacidos de la Bruma la magia es la alomancia, y ahora veréis cómo es un sistema complejo, con muchas normas, con muchas cosas. Por lo tanto, para no volverte loco, lo que va a hacer Sanderson es enseñarte en un ejemplo práctico qué está pasando. Entonces vemos que Kelsier quema estaño. ¿Qué es el estaño? Un metal alomántico que se había tragado. Entonces los metales se tragan, ya nos está dando esta pista. Busca en su mente, toca el estaño recurriendo a poderes que no entendía. El metal cobra vida. Quiere decir que tú te lo puedes tragar, te lo guardas y de repente accedes a él a través de tu mente. ¿Qué hace este poder? El poder alomántico amplificó sus sentidos. ¿Vale? Digamos que en vez de describir exactamente lo que es, lo pone en práctica, que él se hace algo, escucha un ruido, ¿no?, es un grito, esto no lo he dicho, pero bueno, se escucha un grito, y que él se para saber, ¡chop!, no toma nada, pero quema estaño. ¿Qué significa quemar estaño? Gastar el poder de metal que tiene en su interior. Ahora a continuación le dice, bueno, oye los ruidos, ¿no?, los gritos de forma sobrenatural, se puede extinguir hasta las personas. Es decir, ¿qué hace el estaño? Que puedes ampliar tus sentidos. Aquí vuelvo a decir, quemando estaño, Kelsier pudo calcular adecuadamente la dirección. Nos sigue dando pistas de un poco de por dónde venía todo. Ahora vienen unas pequeñas frases para cerrar lo que sería esta conclusión de este segundo acto, ¿no?, esta mitad, donde vamos a ya plantear lo que va a venir al final. Entonces, ¿qué le pasa aquí? Bueno, dice, él pregunta, ¿devuelve muchas muchachas? Lo que hemos visto antes de las muchachas. Dice, él cumple con la ley. Aquí explica lo que pasaba, ¿vale?, que se había quedado en el aire. Aquí te lo dice. Hace matar a las muchachas al cabo de unas cuantas semanas. Es decir, está con ellas y luego las mata. ¿Por qué? No lo sabemos, lo descubriremos sobre la marcha en la saga, pero ya nos dicen que algo pasa si un lord se acuesta con una ska o con un esclavo y no la mata. Entonces, esto ya nos da pistas. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Porque es orden del Lord Legislador, porque no podía permitirse tener niños mestizos, niños que podían poseer poderes que los skas no imaginaban. Aquí ya introduce la idea de lo que está pasando. Mestizos y poderes. Como acabamos de ver el poder de alomancia, podemos deducir que este poder tiene que ver con la alomancia seguramente, y por lo tanto de alguna forma al juntarse nobles y skas puede ser que se transmitan estos poderes. Eso no lo explica mucho, pero luego veremos que retoma esta idea. Pero ya nos deja claro una de las claves, ¿no?, del mundo o de otro de los personajes que veremos en el siguiente capítulo, ya nos deja para que entendamos, ¿vale?, por todo. Ahora la siguiente frase nos caracteriza un poco más a Kelsier, nos da un poco de información,
No ha hablado del pasado de Kelsier, no ha dicho qué motivaciones tiene, qué no, por qué es así, pero aquí dice, estos gritos le recordaron a la mujer de su pasado. O sea, que esconde algo, aquí ha pasado algo, ¿vale? Ya es una frase muy puesta ahí con intención de lo que luego vamos a entender de Kelsier. Y aquí al final, digamos que Kelsier, ¿no?, en este último momento que tiene antes de cerrar su punto de vista, tiene un último encuentro con Menis donde le dice, no, nunca podrás hacer una rebelión si te matan hoy, no sé qué, lo pone en peligro, ¿no? Si vas a salvar a esta mujer que grita. Y él le dice, no, yo no tengo ninguna intención de comandar nada, solo quiero crear problemas. ¿No? Es muy típico de Kelsier crear problemas. Entonces dice, se acercan nuevos tiempos, sobrevive un poco más y puede que veas grandes acontecimientos. Ya te dice que su misión no es solo estar en esta hacienda y salvar. Estos son grandes acontecimientos en el Imperio Final, primera vez que nombra, ¿no?, el nombre del propio libro. Y os doy las gracias a todos por vuestra hospitalidad. Y desaparece. Con esto hay el paréntesis que os he dicho antes, pasan horas y estamos al día siguiente. Menis nos presenta el nuevo punto de vista, que ya lo conocemos porque ya nos lo ha dicho antes. Menis, preocupado, piensa que el viajero ha fracasado porque no sabe nada. Volvemos a ver al narrador aquí en pregunta cómo reaccionaría Lord Tressting, ¿no? Es una pregunta que se está haciendo el propio personaje a sí mismo cuando se entere, ¿no?, que este tío lo ha robado y que encima lo han matado porque él piensa que lo han matado. Entonces es un poco la reflexión de que en verdad no sirve de nada tanta chulería o tanto desafío, pero al final el resultado es el que ya sabíamos. Así que de repente, hay un olor en el aire, hueles a humo. Entonces mete aquí Sanderson como para decir, no pienses que todo lo que parece. Entonces de repente aparece la hija, la que todos pensaban que había sido tomada y que estaba muerta, de repente aparece. Y ellos lo primero que dicen es un espectro de la bruma. Esto tampoco hemos hablado, pero sí que la bruma como ese personaje misterioso que no quieren acercarse, y ahora nos dicen que hay espectros. Bueno, ya nos va dando más base, ¿no? Eso está como catalogando todo a través de esta secuencia. O sea, fijaros que con 3 personajes es capaz de meternos todo el mundo compacto, ¿no?, en estas 15 hojas creo que son, y ya nos da un poco, pum, 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 todo el contexto a la caja de lo que va a ser la historia. Entonces dice un espectro de la bruma que la imitaba. Por lo tanto, espectros de la bruma imitan a la gente. ¿No? Puede ser que tomen formas, no lo sabemos. Ningún capataz. Ahora él ya empieza a darte las pistas de dónde va a acabar, ¿no?, todo este prólogo. Dice, ningún capataz acudía para disolver el grupo a golpes. Ningún soldado nos miraba para contarnos esta mañana. Pasaba algo muy malo. La mansión había desaparecido. O sea, es decir, no era nada lo que parecía, que Kelsier no había muerto. Es más, te lo dice aquí. Dice, no, los ha matado a todos y ha quemado la casa. O sea, que Kelsier se ha salido con la suya. Entonces, aunque este primer párrafo, ¿no?, del principio de este tercer punto de vista nos da a entender que no, ahora de repente, ¿no?, contrapone como la desilusión con, ojo, hay esperanza. El hombre que me salvó tiró la antorcha. Entonces viene el momento que ya ha ido preparando, que es la característica de este personaje, que son las cicatrices, como os había dicho antes, y aquí lo vuelvo a decir. ¿Tenía cicatrices? Sí. Por lo tanto ya sabemos qué es Kelsier. ¿Qué pasa? Que ahora vuelve a relacionar a Kelsier con un espectro de la bruma, ¿vale? Ha sacado el tema un poquito antes y ahora lo vuelve a sacar como diciendo, ojo, esto es importante, espectros de la bruma, tenerlo en la mente, por si acaso. Y el narrador, Lord Tressting tenía más de 2 docenas de soldados. ¿Tenía quizás Kelsier una banda de rebeldes ocultos? Vemos y entendemos la vida o los acontecimientos con los ojos de un personaje, pero no estamos en primera persona, ¿vale? Estamos siempre en tercera, este narrador que se mete un poco en esa focalización interna, va entrando en el personaje y saliendo. De repente una palabra importante, se acercan nuevos tiempos. Y entonces aquí ya para acabar, digamos que vamos ya a cerrar este prólogo, ya hay muchísima información y hay que cerrar todo. Dice, bueno, nos enviarán a los pozos, o tal vez los pozos de Hastings, las cicatrices, sabemos que ahí la gente muere, o tal vez enviarán a sus colos a matarnos. ¿Quiénes son los colos y qué? No tenemos ni idea, pero tiene que ser muy malo si lo compara con los pozos de Hastings, ¿vale? Y aquí hay un final, ¿no?, que es, ¿por qué ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos ha obligado? ¿No? Entonces dice, bueno, sabía que nosotros no nos íbamos a rebelar, por lo tanto nos está obligando. O sea, que Kelsier está empezando una rebelión, está empezando un movimiento de cambio y lo está moviendo él, ¿no?, a pulso, o está intentando él este cambio. Rematamos con tenemos que huir a unas cavernas, existen Scars rebeldes. Ya nos dice que hay Scars rebeldes, gente que no está de acuerdo y que se escapa a las cavernas. Esto luego será retomado más adelante. Por lo tanto, ya nos da aquí las pistas. Y al final acabamos en nuevos tiempos, en efecto, que es un cierre perfecto, hablando de se acercan nuevos tiempos y con la frase de Kelsier que le decía a Menis, no te extrañe que si ahora vienen nuevos tiempos. Y bueno, más o menos esto es todo. Creo que ha quedado un vídeo bastante largo y lo hemos visto todo. Si veis que hay cosas que queráis aportar, que habéis visto vosotros mismos, bueno, dejadlos en los comentarios.
Acordaos de apoyarnos con un me gusta, con suscribiros, pasar este vídeo si creéis que es interesante y sobre todo compartir vuestras ideas. Decirnos si os queréis que sigamos adelante con el capítulo 1 de Nacidos de la Bruma, del Imperio Final, o si en cambio queréis que cojamos otro prólogo, otro libro para contraponerlo, del mismo Brandon, de otro autor. Bueno, decirnos un poco lo que os apetece y podemos ir buscando un poco la fórmula de ir. En breve llegaremos a los 1000 y tendréis vídeo especial. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.